Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 55 de un total de 59 que forman un curso de estadística. En esta ocasión vamos a ver prueba de hipótesis para comparar más de dos medias poblacionales. También se le conoce a este procedimiento, se le conoce como análisis de varianza. En castellano se usa esta abreviatura para referirse al análisis de varianza, ANDEVA. En inglés, esto se llama Analysis of Variance y en inglés se utiliza esta abreviatura, ANOVA. Bien, la hipótesis nula afirma que las medias poblacionales son iguales las medias de K poblaciones. K es la cantidad de poblaciones que estamos comparando. La hipótesis nula afirma que las medias poblacionales de todas las poblaciones, todas son iguales. Contra la hipótesis alternativa que afirma lo contrario. No todas las medias poblacionales son iguales. O también se puede decir, al menos hay dos medias poblacionales diferentes. También se puede expresar de esa manera. Bien, el escenario es el siguiente. Al investigador le interesa comparar K poblaciones. Y en cada población se mide la misma variable continua. La población 1 tiene su media poblacional, su desviación estándar poblacional. La población 2 tiene su media poblacional, su desviación estándar poblacional, la población 3 igual, etcétera, etcétera. La población K también, su media, su desviación estándar poblacional. Por supuesto, los valores de estos parámetros poblacionales, sus valores exactos son desconocidos. Pero al investigador le interesa comparar las medias poblacionales. Eso es lo que se afirma en las hipótesis para esta prueba de hipótesis o para este análisis de varianza. Bien, de cada población se toma una muestra aleatoria. La muestra 1 viene de la población 1, la muestra 2 viene de la población 2, la muestra 3 viene de la población 3, etcétera, etcétera. La muestra K viene de la población K. Cada muestra tiene su N, cantidad de datos. Cada muestra tiene su promedio, X barra 1, X barra 2, etcétera, X barra K. Y cada muestra tiene su desviación estándar muestral, S1, S2, etcétera, SK. Con la información que hay en las muestras aleatorias, podemos hacer una prueba de hipótesis comparando las medias poblacionales. Bien, estas son las hipótesis. Se va a usar un nivel de significancia alfa cuyo valor lo define el usuario. Bien, valor de alfa. Bien. Los requisitos para que un análisis de varianza sea válido son los siguientes. Las muestras aleatorias son independientes. Los valores que aparecen en una muestra no influyen sobre los valores que aparecen en otra muestra. También se supone que las varianzas poblacionales son iguales. Se supone que los valores de sigma son iguales. Es el mismo valor en todas las poblaciones. Este es un requisito muy importante. Entonces, esto se puede evaluar con la prueba de Bartlett que vimos en el video anterior. Entonces, hay que aplicar una prueba de Bartlett para evaluar si esta afirmación es razonablemente válida. Entonces, primeramente hay que aplicar la prueba de Bartlett. Y requisito número 3, los datos de cada muestra aleatoria se ajustan a una distribución normal. Entonces, son los requisitos que hay que evaluar. Ya hemos visto el ajuste de datos a una distribución normal se puede hacer a través del QQplot o a través de la prueba de Anderson-Darling. Entonces, es necesario que se cumplan estas condiciones para que un análisis de varianza sea válida. Vamos a representar como N mayúscula el total de datos, que es la suma de las N1 más N2, etc. Es el total de datos, N mayúscula. Bien, entonces dijimos que N mayúscula es el total de datos, X barra sin subíndice es el promedio global de todos los datos. Es como si las muestras se juntaran y fuera una sola y promediamos los valores de todos los datos juntos. Entonces, X barra sin subíndice es el promedio global de todos los datos. Vamos a representar con esta simbología
X subíndice IJ como el dato número I correspondiente a la muestra J. Es el dato número I correspondiente a la muestra J. Bien, los cálculos para obtener el estadístico de prueba, si los hacemos a mano, son muy tardados. Entonces sí es muy recomendable usar pues un paquete estadístico. Afortunadamente Excel tiene la función de análisis de varianza y toda esta serie de cálculos ya los presenta Excel. Solamente vamos a comentar los cálculos que son necesarios realizar y el significado que tienen. Nada más para que ustedes tengan una idea de cómo se calculan y qué es lo que significa, qué información nos están dando. Pero no es necesario que ustedes los hagan a mano. Repito, Excel tiene la función de análisis de varianza y pues ejecuta todos estos cálculos. Bien, para obtener el estadístico de prueba, tenemos que resolver previamente estos cálculos. Primero, calcular una cantidad que se llama suma de cuadrados totales, que se representa con estas iniciales, suma de cuadrados totales. Y se calcula de esta manera. Es la suma de todas las diferencias, la diferencia de cada uno de los datos con respecto al promedio global. Es la diferencia de cada uno de los datos con respecto al promedio global. Y esa diferencia se eleva al cuadrado. ¿Sí? Esta cantidad refleja la variabilidad total que hay de los datos con respecto al promedio global. Entonces, esto refleja la variabilidad total de los datos. Y va a tener n mayúscula menos 1 grado de libertad. Dijimos que n mayúscula es el total de datos. Entonces, esta cantidad va a tener n mayúscula menos 1 grado de libertad. Bien. Luego debemos resolver esta otra cantidad que se llama suma de cuadrados de los tratamientos. Lo que pasa es que la ANOVA, el análisis de varianza, más bien dicho en castellano, lo que pasa es que el análisis de varianza es el diseño experimental más sencillo posible. Si lo consideramos como un experimento, es el diseño experimental más sencillo. Por eso a las poblaciones, en el contexto de un experimento estadístico, a las poblaciones les llaman tratamientos. Y pues ya se le quedó el nombre que se usa en un contexto de experimento estadístico. Entonces, y de ahí hereda este nombre. Entonces, suma cuadrado de los tratamientos. Sería la suma de cuadrados de las muestras. Se abrevia con estas iniciales, STR, suma de cuadrados de los tratamientos, y se calcula de esta manera. Es la n sub j, la cantidad de datos en la muestra j, que multiplica al cuadrado de esta diferencia, que es el promedio de la muestra J menos el promedio global, esa diferencia al cuadrado. Y esta cantidad se calcula para cada muestra y se suman. Bien, esta cantidad refleja la variabilidad que hay entre las muestras. Es la variabilidad que hay entre las muestras con respecto al promedio global. Si la hipótesis nula es cierta, se esperaría que este valor sea muy pequeño, porque se esperaría que la x barra j sea un valor muy cercano a x barra. Entonces, esta cantidad, si x barra j, observe usted, es exactamente igual a x barra, pues esto sería 0. La diferencia se hace 0. Entonces, si esta cantidad total de esta suma es muy pequeñita, pues es una evidencia estadística a favor de H0, de que las medias poblacionales sí todas son iguales. Entonces, esta refleja la variabilidad que hay entre las muestras con respecto al promedio global. Y esto va a tener pues K menos 1 grado de libertad. Recuerde que en total tenemos K muestras. Entonces esta va a tener K menos 1 grados de libertad. Luego tenemos esta cantidad que se llama suma de cuadrados del error aleatorio. Bien, se abrevia con estas iniciales y es la suma de estas cantidades. Cada uno de los datos de la muestra calculamos la diferencia entre cada uno de los datos con respecto a su promedio muestral.
¿sí? Es la diferencia de cada uno de los datos con respecto a su promedio muestral. Y esa diferencia al cuadrado. Entonces, esta cantidad refleja la variabilidad que hay dentro de las muestras aleatorias. Refleja la variabilidad que hay dentro de las muestras aleatorias. Teniendo ya calculados las dos cantidades anteriores, ya no es necesario resolver esto, simplemente se puede obtener por diferencia. Esto es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Y sus grados de libertad también es la diferencia de grados de libertad. Es los grados de libertad de los totales menos los grados de libertad de los tratamientos. Si n mayúscula menos 1 le restamos k menos 1, nos queda n mayúscula menos k. Entonces, n mayúscula menos k serían los grados de libertad de la suma de cuadrados de error. Bien, después de estas cantidades hay que calcular la media o el promedio, como se quiera decir. Bueno, se le conoce más con el nombre de media, pero también el promedio es correcto. Es el promedio o la media de cada uno de la suma de cuadrados. Y esto se obtiene simplemente dividiendo la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Entonces, la media o promedio del cuadrado de los tratamientos se abrevia con estas iniciales, media de cuadrado de los tratamientos, y se obtiene dividiendo suma de cuadrado de los tratamientos entre sus grados de libertad. Y por supuesto, esta cantidad mantiene los mismos grados de libertad. Luego se calcula la media del cuadrado del error, o promedio del cuadrado del error, que se abrevia con estas iniciales, y se obtiene dividiendo la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Y esta media de cuadrado del error sigue manteniendo los grados de libertad n mayúscula menos k. Después de este media o promedio de cuadrados, finalmente ya obtenemos el estadístico de pruebas, el estadístico F, porque aquí se aplica la distribución F. El estadístico de pruebas, estadístico F, se obtiene dividiendo la media de cuadrado de los tratamientos entre la media de cuadrados del error. Los grados de libertad del numerador son los grados de libertad de los tratamientos, K-1. Y los grados de libertad del denominador son los grados de libertad del error, N mayúscula menos K. Entonces, es una prueba de F. El valor crítico es F sub alfa, K-1 grado de libertad en el numerador y N mayúscula menos K en el denominador. Este valor crítico se obtiene con esta función de Excel, que ya la hemos usado antes, inversa F con la derecha. Notamos el valor de alfa, coma, grado de libertad del numerador, coma, grados de libertad del denominador. Regla de decisión. Esta es una prueba de cola derecha. Si el estadístico F es mayor que el valor crítico, entonces se rechaza H0. Se rechaza H0 como verdadera si el valor del estadístico F es mayor que el valor crítico. Entonces, la región de rechazo es hacia el lado derecho, la cola derecha del estadístico, del valor crítico, perdón. La región de rechazo es la cola hacia la derecha del valor crítico. Entonces, si el valor del estadístico F queda a la derecha del valor crítico, entonces cayó en la zona de rechazo. Se rechazaría H0 como verdadera. Toda esta información que hemos comentado se resume en una tabla que se le conoce como tabla de ANDEVA, tabla de análisis de varianza. En inglés se le llama tabla de ANOVA. Y este es más o menos el formato, puede variar un poco, pero en general este es el formato para esta tabla de ANDEVA o tabla de ANOVA en inglés. La primera columna nos indica la fuente de variabilidad. El primer renglón, los tratamientos, diferencia entre tratamientos. Segundo renglón, el error aleatorio. Y al final, la variabilidad total. Variabilidad entre tratamientos, variabilidad aleatoria y variabilidad total. La fuente de variabilidad. Después, los grados de libertad. Ya dijimos para los tratamientos K-1, para el error N mayúscula menos K y para los totales N mayúscula menos 1. Luego se anota la suma de cuadrados. En el renglón de tratamientos, suma de cuadrados de tratamientos. En el renglón del error, suma de cuadrados de error. Y en el renglón de totales, suma de cuadrados totales.
Luego se anotan la media o promedio de cuadrados, que se obtiene media de cuadrado de los tratamientos, se obtiene dividiendo suma de cuadrados de tratamientos entre sus grados de libertad. Media o promedio del cuadrado del error se obtiene dividiendo la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Y luego se anota el valor del estadístico F, que se obtiene dividiendo la media de cuadrado de tratamientos entre la media de cuadrados de error. Y después el p-valor, que es, como hemos dicho, esta es una prueba de cola derecha. Entonces el p-valor es la probabilidad hacia la derecha, pero del estadístico de prueba, del estadístico F. En Excel se puede obtener con esta función, distribución F con la derecha. Anotamos el valor del estadístico F, grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador. Pero en Excel no hay necesidad de calcularlo esto, digamos, a mano, sino que el reporte que da Excel ya lo menciona aquí. Bien, este es más o menos el formato de la tabla de Andeva o tabla de ANOVA. Aquí así es como se acostumbra resumir toda la serie de cálculos que ya comentamos previamente. Como dije antes, Excel lo hace. Para obtener este análisis de varianza en Excel, se sigue este camino. Datos, análisis de datos, y luego en análisis de datos seleccionar la opción análisis de varianza de un factor. Esta es la opción que usted va a elegir. Análisis de varianza de un factor. Ahora, posiblemente usted en su archivo, en su Excel, cuando busque análisis de datos, posiblemente no lo encuentre. Al hacer clic a datos, esta opción, análisis de datos, está arriba, lado derecho. Arriba, lado derecho. Si usted no lo ve, es que entonces no lo tiene instalado. Cuando usted instala Excel o el Office, esta opción no se instala en automático. Entonces, si no lo tiene ahí, hay que instalarlo. Investigue en internet, es fácil en internet obtener el procedimiento para instalar esta opción. Entonces es necesario para que Excel le haga este análisis de varianza. Bien, entonces este es el camino en Excel. Datos, análisis de datos y luego análisis de varianza de un factor. Bien, vamos a ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Se desea determinar si las medias poblacionales del tiempo de ciclo, que se mide en segundos, en un equipo electrónico son iguales en 3 marcas. La variable de interés es el tiempo de ciclo, que se mide en segundos, en cierto equipo electrónico, y estamos comparando 3 marcas. Entonces aquí podemos considerar como población 1 el conjunto de todos estos ítems que están en el mercado de la marca 1. Ese puede ser la población 1. Población 2 es el conjunto de todo este equipo electrónico que está en el mercado correspondiente a la marca 2. Y la población 3 es el conjunto de todos estos equipos electrónicos que están en el mercado de la marca 3. Esas son las poblaciones a las cuales nos vamos a referir en las hipótesis. Entonces al investigador le interesa determinar si las medias poblacionales de esta variable, las medias poblacionales son iguales en las 3 marcas. Bien, el resultado del muestreo aleatorio aparece aquí en la tabla de abajo y nos piden usar un nivel de significancia del 5%. Bien, se supone que los datos se ajustan a una distribución normal. Es uno de los requisitos indispensables para que el análisis de varianza sea válida, pero no es el único. Recuerde, requisito número 1. Las muestras aleatorias deben ser independientes. Se supone que el muestreo es independiente. Requisito 2. Se supone que se ajustan a la distribución normal. Entonces, aquí hay que evaluar eso con QQplot o la prueba de Anderson-Darling. Y requisito número 3, no lo olvide, se supone que las varianzas poblacionales son iguales. Eso lo puede evaluar usted con la prueba de Bartlett que vimos en el video anterior. Bien, vamos a suponer que todos los requisitos se cumplen. ¿De acuerdo?
Aquí tenemos los datos. Vamos a llamarle muestra 1 a los datos de la marca 1, muestra 2 a los datos de la marca 2 y muestra 3 a los datos de la marca 3. De preferencia, si es posible, de preferencia, el tamaño de las muestras aquí sí conviene que sean iguales. Porque si los tamaños de las muestras son iguales, eso ayuda a que este procedimiento sea robusto contra los requisitos. Entonces, sí es recomendable, más no indispensable, pero sí es recomendable que la cantidad de datos de cada muestra sean iguales. Aquí no son. La cantidad de datos no son los mismos, no son iguales en las 3 muestras aleatorias. Aquí tenemos los valores de cada muestra aleatoria. Bien, ¿cuáles serían aquí entonces las hipótesis? Bueno, el investigador quiere verificar si las medias poblacionales son iguales en las 3 marcas. Entonces, esto afirma la hipótesis nula. μ1 es la media poblacional de esta variable en la marca 1, μ2 es la media poblacional para la marca 2 y μ3 es la media poblacional para la marca 3. Entonces, la hipótesis nula afirma que las 3 medias poblacionales son iguales contra la alternativa que dice lo contrario. No todas las medias poblacionales son iguales. O también se puede decir de esta manera, al menos hay 2 medias poblacionales diferentes. Se va a usar un nivel de significancia, un alfa, del 5%, 0.05. Bien, insisto, se supone que se cumplen todos los requisitos para este análisis de varianza. Bueno. Bueno, un comentario. Es necesario que los datos en Excel ustedes se los pongan en formas de columnas. Aquí en el video lo puse, en el apoyo anterior lo puse en forma de renglón. Pero sí en Excel ustedes pásenlo en forma de columnas. Bien, aquí tenemos el reporte que da Excel. Está editado, está editado. No lo pone exactamente, no lo acomoda exactamente de esta manera, pero está editado. En una sección de resumen de cada grupo o de cada muestra, nos da el valor la N1, la N2, la N3. Nos da el valor de las sumas de los datos de cada muestra. Nos da el promedio de cada muestra. Y nos da la varianza muestral, la varianza de cada muestra. Este es un resumen estadístico que pone Excel ahí. Es un plus, es algo adicional. Y aquí está la tabla de ANDEVA en castellano, ANOVA en inglés, que reporta Excel para estos datos. Aquí en esta columna lo llama esta columna origen de las variaciones. Entre grupos es lo que nosotros llamábamos tratamientos. Entre grupos, variación entre grupos. Y luego dentro de los grupos es lo que nosotros llamábamos error. Varianza o variación dentro de los grupos. Y variación totales. Luego en la siguiente columna pone la suma de cuadrados. Este es el valor de la suma de cuadrados de los tratamientos, que aquí le llama suma de cuadrados entre grupos. Este es el valor de la suma de cuadrados del error, que aquí le llama suma de cuadrados dentro de los grupos. Y esta es la suma de cuadrados totales. Siguiente columna, grados de libertad. Entre grupos o tratamientos, entonces dijimos que es K-1, en este caso K vale 3. Entonces, 3 menos 1, 2 grados de libertad. Y los grados de libertad de la suma de cuadrados totales, dijimos que es N mayúscula menos 1. N mayúscula es el total de datos. Aquí serían 5, 11 y 7, son 18. En total tenemos 18 datos. Y 18 menos 1, 17 son los grados de libertad de la suma de cuadrados totales. Por diferencia, 17 menos 2, 15 son los grados de libertad del error o de la suma de cuadrados dentro de los grupos. Luego tenemos la media o promedio de cuadrados. Esta es la media de cuadrados de tratamientos o entre grupos que se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre grados de libertad. Si usted divide este número entre 2, le da esta cantidad. Luego viene la media o promedio de cuadrados del error o dentro de los grupos. Esta cantidad la obtiene usted dividiendo este número entre 15. Finalmente viene el estadístico F, que se obtiene dividiendo la media de cuadrados de los tratamientos entre la media de cuadrados de error. Si usted divide este número entre 1.5, le da esta cantidad. Y luego aquí viene el p-value, que aquí lo pone como probabilidad. Este es el p-value.
Punto 33. Si lo comparamos con alfa, que dijimos que es del 5%, alfa es 0.05. Claro que punto 33 es mayor que 0.05. Por lo tanto, el estadístico F quedó en la zona de aceptación de H0. Entonces, como p-valor es mayor que alfa, 0.05, no se rechaza H0 como verdadera. Entonces, le apostamos a que la hipótesis nula es la hipótesis correcta. Se puede interpretar de esta manera. Se infiere que las medias poblacionales del ciclo son iguales en las tres marcas, con un nivel de significancia del 5%. De hecho, no se rechaza H0 con cualquier alfa, porque el p-valor pues es muy grande, 0.33. Va a ser mayor que cualquier alfa que le pongan. La máxima alfa que se recomienda es 0.10. Entonces, se infiere que las medias poblacionales del ciclo son iguales en las tres marcas. Le apostamos a que H0 es la verdadera. Bien. Terminamos comentando rápidamente lo del p-valor, aunque lo da el Excel. Pero nosotros lo podríamos calcular a mano con esta función de Excel, distribución F con la derecha. Ya lo mencionamos antes. Anotamos el estadístico F, grado de libertad del numerador, grado de libertad del denominador. Como ya dijimos, es una prueba de cola derecha. El p-valor es la probabilidad hacia la derecha del valor que tenga el estadístico de prueba, el estadístico F. Usted puede hacer el ejercicio si aplica esta función al valor del estadístico F que aparece en la tabla que ya mencionamos antes, pues puede comprobar que efectivamente es el valor que aparece en la columna probabilidad. Bien. Entonces, ahí queda como ejercicio que usted, digamos, a mano, calcule el p-valor con esta función de Excel. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.